Gracias y paz, amados. Bienvenidos a nuestro podcast. Deseo que usted sea edificado con todo nuestro contenido. Bien, y seguimos hablando sobre la enseñanza de Jesús o la enseñanza del Evangelio en el contexto de la ley. Ya sabemos bien que Jesús vivió en esta tierra bajo el pacto de la ley. Por eso Él la tuvo que cumplir. Por eso Él hablaba en muchas cosas que tenían que ver con el futuro y muchas cosas Él trató con fariseos, con los judíos religiosos, en una cuestión, en una visión de algo que tenía que ver sobre todo con la ley, y algunas cosas las trató como para el futuro. Una de las cosas que vamos a analizar es la cura de un joven poseído. En el texto de Marcos 9, usted puede leer del 14 hasta el 29 para tener una idea correcta. Yo voy a leer acá solamente los puntos principales. El verso 17 dice: de entre la multitud respondió a alguien: Maestro, te traje a mi hijo poseído de un espíritu mudo, y donde quiere que vaya, lo agarra, le echa por tierra, y él tira espumarajos, cierra los dientes y se va definiendo. Pedí a tus discípulos que lo expelieran y ellos no pudieron. Entonces, verso 19, Jesús dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a sufrir? Tráiganlo. Y Jesús exactamente echó fuera al demonio. El verso 25 dice: viendo Jesús que la multitud venía, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de este joven y nunca más vuelvas a él. Una orden clara. Y en el verso 26 dice: y él, clamando y agitándolo mucho, salió, dejándolo como si estuviera muerto, al punto de muchos decir, murió. Pero Jesús, tomándolo por la mano, lo levantó. Y acá vamos al punto que yo quiero estudiar con usted, los versos 28 y 29, que son los versículos de más confusión. De aquí sale la doctrina equivocada de que alguna clase de demonios necesitan más que el nombre de Jesús. Y déjeme preparar acá el pensamiento. Jesús dijo en Marcos 16, a partir del verso 17, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero de la lista. Cuando Jesús dijo aquello, no fue una instrucción específica para algunos, fue una instrucción para todos. Y en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, vemos la enseñanza del nombre de Jesús utilizado poderosamente como autoridad. El nombre, sobre todo el nombre que fue dado a la iglesia, el nombre bajo el cual o delante del cual se doblan seres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que se refiere a los demonios, ¿no? Pero si Jesús dijo esto y su nombre es más que suficiente, y los que creen en su nombre echarán fuera demonios, ¿por qué esa idea o esa doctrina o esa enseñanza de que algunas clases de demonios son tan poderosas que ni el nombre de Jesús es suficiente y que hay que hacer algo, hay que ayudarlo? Sale del mal entendimiento de esta porción bíblica. Versos 28 y 29, yo repito que estoy en Marcos capítulo 9. Dice: cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron en particular: ¿por qué no pudimos expulsarlos nosotros? Les respondió: esta casta no puede salir sino por medio de oración y ayuno. Vamos acá. Primero quiero aclararte, traerte un dato. Después vamos a estar hablando más detalladamente en un podcast aparte sobre esto. Pero Jesús tenía su casa, al contrario de lo que mucha gente piensa, y él tenía los 12 discípulos, algunos de ellos con sus esposas e hijos, y él los mantenía, vivía con ellos. Por eso el verso 28 dice: cuando entró en casa, que se supone que es su casa, los discípulos lo estaban esperando porque era el lugar donde vivían todos, y ahí los entrenaba. Había una costumbre que venía del Antiguo Testamento.
la escuela de los profetas, todos los profetas vivían junto con el maestro, con el profeta, para convivir con él y tener una disciplina y rutina diaria de enseñanza. Y el maestro, el profesor, se hacía cargo de sus alumnos, incluso en lo alimenticio. Y Jesús hacía lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y la respuesta de Jesús, que también está entre corchetes, y que este versículo es motivo de mucha confusión, porque también se dice que fue añadido por algunos escribas y que no está en los manuscritos originales. Tanto que si usted agarra algunas versiones de la Biblia no va a encontrar ese versículo. No es que se olvidaron de él, es que no tiene sentido. La respuesta de Jesús respondióles, esta casta no puede salir sino por medio de oración y ayuno. ¿Vamos a entender bien? No tendría sentido Jesús decir que le faltaba fe. En el verso 19 dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y luego dice, no, lo que pasa es que falta que hagan algo más. Sería una completa contradicción. Algunos dicen que la oración y el ayuno aquí servirían para hacer con que la persona pueda escuchar más la voz del Espíritu, sujetar sus emociones y sus miedos y poder utilizar el nombre de Jesús correctamente. Pero la verdad es que este versículo no está en los originales. Jesús no puede contradecirse. Decir, por vuestra falta de fe no pudieron echar, pero algunos con oración y ayuno. No. ¿Y sabe cuál es el punto? Y quiero ser bien repetitivo y contundente y enfático en esto, es que si necesitamos algo más que el nombre de Jesús para echar fuera algunos demonios, queremos decir que el nombre de Jesús no tiene poder suficiente. Y eso no es cierto. Y es por eso que yo creo que este versículo sí fue añadido. Jesús no puede contradecirse, la palabra tampoco. Así que esta es una añadidura. Y todos aquellos que enseñan que es necesario ayunar para echar fuera algún demonio están desconsiderando el poder del nombre de Jesús y están diciendo que una obra más, algo que ellos hagan, añade poder para que ellos puedan luchar con algo espiritual. O sea, obras para actuar con lo espiritual. Y no es cierto. Solo por el nombre de Jesús se puede hacer. Quisiera que pienses en esto, quisiera que lo leas. Si quieres puedes dejar comentarios, para que podamos hablar sobre eso. Pero lo importante es que se pueda llegar a entender todas esas cosas claramente y que ya no haya una confusión. Amén, amados. Las versiones de la Biblia, todas ellas tienen una intención. Algunas de ellas traen el concepto de su denominación. Muchos que trabajan en las traducciones de la Biblia, algunos de ellos son de una determinada denominación, ya que tener cuidado con la tendencia de su traducción, con la tendencia de su versión. Yo en general entiendo que todas las versiones son buenas porque tratan de aclarar, de hacer comprensible el texto. Recomiendo que hagamos estudios comparando versiones de la Biblia, pero también que estudiemos exhaustivamente para entender esos puntos que son aparentemente conflictivos. Así nos sacaremos las dudas y vamos a llegar al punto de parar, frenar esa perpetuidad de conceptos equivocados. Ya basta de eso, debemos enseñar la palabra, más bien estamos para poner luz y no para traer más tinieblas, más ignorancia. Amén, amados. No se olvide que usted es bendecido con toda la bendición. Hasta nuestro próximo podcast.